Quería preguntarte por una frase que dijiste durante la semana donde manifestaste que tenemos que estar preparados para lo peor. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, estamos en un momento de incertidumbre y como se suele usar en la jerga más médica, nosotros siempre tenemos que desear lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Esas son las medidas precautorias. Hoy día no sabemos muy bien cómo va a ser el desarrollo de la variante Delta, que está siendo predominante en nuestro país. Podemos tener una olita muy pequeñita y, tal como tú señalabas, después mantener algún nivel de endemia o circulación sin grandes brotes que puedan impactar en la red sanitaria, pero también tenemos algunos escenarios internacionales con vacunación encima, donde han tenido una alta tasa de infección y no han tenido una olita, sino que han tenido una olota. Para ello también tenemos que estar preparados y justamente por eso también nos pareció un poco sorprendente que en estos momentos, donde además aumentan las libertades individuales, exista estas modificaciones tan intempestivas en materia de trazabilidad que no sabemos qué pasó ahí, faltó Eso algún te grado quería de preguntar. coordinación. Bueno, te fuiste para ese lado que me parece también que tiene mucha relación con lo otro. Ayer vi a varios alcaldes, alcaldesas también entregando una carta al presidente por este recorte de trazabilidad, de testeo, de aislamiento del COVID en distintos municipios. ¿Por qué crees que se dio eso en un momento donde esto es relevante? Sí, acá creo que hay dos aspectos. Uno que es primero como, entre comillas, político, que me parece que es bien impresentable que esto se haga de un día para otro, no solo por el respeto a los alcaldes, sino que también a todos los equipos que han estado trabajando en trazabilidad. Yo tuve la oportunidad el jueves de conversar con la subsecretaria Daza en una reunión y justamente le preguntaba por qué era tan intempestivo y por qué no se había coordinado por lo menos para preparar a los equipos que iban a ser desvinculados a lo largo de todo el territorio nacional, de un día para otro. Algo que nos sorprendió mucho. Pero después está el tema más epidemiológico. ¿Y qué respuesta te dio? En realidad parecía que ella no estaba muy al corriente. Yo le pedí que lo pudiera analizar con las distintas seremías porque ese mismo día, ese mismo 30, se le estaba notificando a los encargados de salud municipal del país. Particularmente yo tuve la información de Rancagua, la región metropolitana y otros territorios, de que desde el día de mañana no había ningún recurso. Y los propios encargados decían, bueno, entonces desde mañana ya no llamamos a los pacientes que están, porque cada vez que se testea, ellos los llaman y le dicen, usted quédese en aislamiento porque en 24 o 48 horas nosotros los vamos a llamar para decirle si usted está negativo y puede volver a tener contacto con la ciudadanía o debe mantenerse en aislamiento porque está contagiado. Eso lo dejamos de hacer y las respuestas no fueron muy clarificadoras y creo que la molestia por parte de los alcaldes es absolutamente entendible y nosotros la apoyamos. Nos parece que hay una falta de deferencia importantísima, pero lo otro que nos preocupa es el tema epidemiológico. Señalábamos recién, tenemos un aumento en los casos, un aumento de 25%, sabemos que la variante Delta es muy contagiosa, hay distintos reportes internacionales que lo han señalado así, de brotes en personas vacunadas. Hemos tenido importantes brotes que no han sido conocidos por la prensa, pero en cárceles y en hospitales. A ver, cuéntame eso. Cuando hemos tenido Isquia, puntualmente esos datos que no han sido dados a conocer por la prensa, ¿cuáles son? Tenemos brotes en algunas cárceles, particularmente la información que yo manejo en Punta Peuco, en donde entiendo que son alrededor de 120 personas que están ahí. La tasa de ataque de los niveles de contagio fueron más de 113, si mal no me equivoco, pero más de 100 personas. Pero o sea, una tasa de ataque sobre el 90%. Y eso es muy similar a lo que muestran reportes internacionales de brotes. Así también en distintos recintos hospitalarios hemos tenido dentro del personal, y por eso es tan importante que el personal sanitario se vacune, también brotes con tasas de ataque muy altas. Es por eso que en este contexto, sumado al fin del toque de queda, que sabemos que trae libertades y mayores situaciones de riesgo, nos parece poco entendible el suspender la trazabilidad desde los territorios. Pero cuando tú me dices que, porque yo coincido, porque me parece raro que ahora se asuma solo la seremía, cuando me dices, puede ser una decisión política, ¿cómo lo va a entender la gente? ¿Por qué va a ser una decisión política? No me refiero a que la decisión sea política. Yo me imagino, creo que eso se lo tienen que preguntar al Ministerio de Salud,
que las limitaciones son presupuestarias. Me imagino que las conversaciones desde Salud con Hacienda no lograron acuerdos. Y que finalmente se tuvieron que reducir los programas. Yo lo lamento mucho porque creo que no es el proceso, y por eso nuestro llamado ha sido a retomar la lógica sanitaria y ojalá que desde el propio presidente de la República y la globalidad del gobierno comprendan que hacer esto es un paso en falso que nos parece riesgoso. Hay 18.000 funcionarios que quedaron cesantes entonces hoy día. Tenemos dos ámbitos, uno que tiene que ver con la atención primaria, que es efectivamente las desvinculaciones de trazabilidad, que es un número que nosotros todavía no logramos cuantificar, pero que efectivamente ha sido muy doloroso para los distintos municipios, sobre todo por las formas y los tiempos de no prepararlo. Y por otra parte, el refuerzo hospitalario, que todas las personas que se habían contratado, la expansión de camas como el robustecimiento que tuvimos como sector público, también se está desmantelando en los distintos hospitales y así distintos regionales de nuestro colegio médico también han hecho sus respectivas declaraciones mencionando en cada una de ellas desvinculaciones entre 300, 500, 1.000 funcionarios dependiendo del centro y la región. Es que cuando tú dices que hay que mirar a distintos países para ver la curva y lo que podría venir, ¿hay que mirar a Estados Unidos, a Israel, a Inglaterra o hay que ir a África y al sudeste asiático? Como esos dos mundos, ¿dónde hay que mirar para ver el reflejo? Justamente tenemos tres escenarios diferentes, está muy bien informado Rodrigo. El primero es el sudafricano y Asia, en donde la ola Delta entró como si no hubiera vacuna, ¿cierto? Sí. Una ola normal como la primera. Después vienen la pandemia de los vacunados, países con altas tasas de vacunación que mayoritariamente además usaban otra vacuna que la que usamos nosotros, que es la vacuna mRNA, donde está el Reino Unido, Estados Unidos, Inglaterra, donde a pesar del proceso de vacunación tuvieron un impacto muy alto en contagio, menor impacto en materia de mortalidad, pero que también tuvieron que retomar el uso de mascarilla, contener un poco los protocolos, fortalecer la obligatoriedad de la vacunación, distintas acciones. Y la tercera, que estamos nosotros expectantes, es un poco qué va a pasar en Latinoamérica. Porque a pesar de los distintos niveles de vacunación en los países vecinos, hemos visto que después de la gran ola gamma que tuvimos, que fue la variante brasileña, la variante Delta ha demorado bastante en entrar y no ha entrado con la misma fuerza y velocidad que nosotros otros territorios. Por lo mismo, nuestro territorio es todavía una historia en desarrollo. Frente a ello, ha sido nuestro llamado a seguir expectantes, no cantar victoria por adelantado, sino ir tomando medidas según la evolución que vayamos teniendo las distintas semanas. Porque me queda actualmente ya sabemos que la variante es preponderante en el país. Y en base a eso, Isquia, ¿cómo nos hemos comportado en términos de flexibilidad? Ayer finaliza el toque de queda, hubo fiestas patrias. Yo le conversaba a la gente que a partir del lunes, martes, miércoles ya tendremos los resabios y números reales respecto a las fiestas patrias. Esta mayor liberación, mostramos distintos bares, mucha gente ya con fiestas, etcétera, etcétera. ¿Te preocupa? ¿Está bien? ¿Son medidas correctas? ¿Era necesario ya flexibilizar hasta el momento o tú hubieras tirado un poquito más la rienda y haber frenado esto y no soltar tan rápido el freno? Bueno, es difícil mantener medidas tan restrictivas por un tiempo tan prolongado. Así que comprendemos que el Estado haya tenido que avanzar en estas medidas más permisivas. Pero lo que hemos visto también en otros países es que hay algunas medidas sumamente claves para no tirar todo por la borda. Y lo primero es mantener, sobre todo en este momento, una comunicación de riesgo muy activa, ser muy claros con la ciudadanía en mensajes directos y poder señalar a todos y a todas que aunque estemos vacunados, eso no evita que nos contagiemos. No 100%, y por lo mismo hay que mantener el uso de mascarillas. Y otro factor que quiero invitar a quienes no hayan iniciado todavía el goce y uso de su uso el toque de queda, el fin de este toque de queda, a que si van a carretear, hacerlo en espacios abiertos. Y si no tiene un espacio abierto disponible, tener sumamente en mente el tema de la ventilación. Y eso se nos ha olvidado. Yo tengo claro que en aquellas reuniones sociales más pequeñitas las personas no usan mascarilla. Sí. Y quizá va a ser difícil de que lo vuelvan a usar. Ideal es que lo usen.
y que cualquier persona que tenga algún síntoma respiratorio, recordemos que Delta es menos sintomática que las otras variantes, si tiene algún síntoma respiratorio, idealmente testearse y abstenerse de participar en esas reuniones. Yo creo que nadie quiere ser el gatillo de un brote familiar de todos o de toda su familia. Ajá. O de todos sus amigos, y por lo mismo tenemos que recordar que sigue presente, va en aumento, y muchos de nosotros podemos ser hasta asintomáticos, así que si mantenemos algún grado de precaución y sobre todo presente en el inconsciente colectivo, porque creo que este toque de queda, aunque el gobierno ha sido bien enfático en el mensaje, sin duda marca un antes y un después y da esta percepción de que la pandemia ha terminado, y eso tenemos que seguir reforzando el mensaje para que la ciudadanía no se quede con esa percepción. No, lo comparto 100%, y además tratamos humildemente de este espacio también repetirlo y reiterarlo. Estaba leyendo el diario El Clarín hoy día en la mañana y me sorprendió muchísimo y quiero saber tu opinión, porque esto también, a mí me gusta mucho ver afuera, porque siento que afuera es un espejo respecto a lo que puede ir pasando acá en Chile y efectivamente se ha ido dando paso a paso, con la gran diferencia que acá hemos tenido una gran vacunación. Pero el diario Clarín de Argentina hoy día es que dice: Argentina relaja medidas sanitarias, mascarilla ya no será obligatoria en espacios abiertos. ¿Qué opinas de esto? ¿Estamos en Chile en condiciones de hacer el mismo o no? Es algo que se hace en varios países y tiene una lógica también sanitaria, porque efectivamente los espacios abiertos son de mucho menor riesgo. Lo que sí es que en el mismo fenómeno que el toque de queda y mirando lo que pasó con Israel, hay algunas figuras icónicas en el manejo de la pandemia que cambian la subjetividad de la ciudadanía en torno a la pandemia. Yo tengo la percepción, y también lo ha señalado así el Consejo Asesor, que si nosotros retrocedemos en el uso de la mascarilla en espacios abiertos, es probable que debilitemos el uso transversal de la mascarilla, que nos ha costado mucho implementar. Por lo mismo, el mensaje de los expertos ha sido ser cauteloso con esta medida. Y sobre todo porque hay espacios abiertos y algunos no tan abiertos, y se van complicando el clarificar cómo se administran esos riesgos. Evidentemente, si yo estoy a más de 2 metros de otra persona en un espacio abierto, en un parque o en una playa, muy lejano a otras personas, en estricto rigor no voy a tener el riesgo del contagio, que es lo mismo que nos pasa a alguien que camina solo en la calle. Pero por ejemplo, realidad, aunque no use mascarilla, no se va a contagiar. Claro, pero por ejemplo, no es que quede suspendido el virus. Exactamente, no es que quede suspendido en el aire eternamente. Claro, pero por ejemplo un estadio de fútbol, ¿puede la gente estar bajo esta misma lógica de lo que están haciendo en Argentina, de ir sin mascarilla? Va a depender mucho de varios aspectos. Uno, la distancia en la que estemos con otras personas, como también qué actividad estemos haciendo. Obviamente en el estadio, por el contexto deportivo, las personas están gritando. Y ahí no solamente hay difusión, evidentemente, de las gotitas. Yo creo que ahí hoy día tenemos una nueva percepción de cómo se transmite efectivamente la pandemia y particularmente la variante Delta. Y por lo mismo, espacios donde uno pudiera estar muy cercano a las personas, toparse camino por los pasillos aunque hayan sido espacios abiertos, pueden significar un riesgo. Y por lo mismo estamos en sintonía con el Consejo Asesor, que ha planteado que quizá no es el momento todavía para dejar de utilizar la mascarilla. Coincido, 100%. Pero no descarto que lo más probable, sobre todo si nos va muy bien en las semanas y meses sucesivos, en que lo mantengamos solo para espacios abiertos. Sí. Respecto a los contagios, haciendo una observación de lo que te mencionaba hace un rato, las fiestas patrias, ¿qué mirada tienes? Y con estos brotes que tú me mencionabas, por ejemplo, en la cárcel, con más de 120 personas en Punta Peuco, la próxima semana, ¿qué será? ¿Qué números podemos esperar martes, miércoles, que son los números más reales? Bueno, ustedes recordarán que siempre miramos el número de reproducción de la enfermedad y lamentablemente hoy día está sobre 1, es decir, estamos creciendo. Las últimas semanas, si miramos las medias móviles, hemos crecido alrededor de un 25% en la cantidad de casos. Lo que tenemos que mirar es si vamos a tener una olita o una olota muy grande. Eso nos va a dejar solo la claridad el transcurso de las semanas. Hasta la fecha seguimos con un R que va en ascenso, pero no tan alto. No ha sido curvas como las que veíamos en Inglaterra
o en Israel, donde en realidad las curvas eran con una velocidad de ascenso muy llamativa, pero no podemos cantar victoria todavía, sino que tenemos que esperar que efectivamente veamos el paso, el aumento de la movilidad del 18, pero también después vamos a tener que ver algo que le tenemos harto respeto, que son las actividades nocturnas. Entonces podemos hablar de esta ola pequeñita, y para los surfistas que estarían felices con esa olaza gigante, haciendo una comparación respecto a los océanos. La vacunación en Chile, ¿qué nos permite con esta variante Delta que dices que también puede ser un poquito más contagiosa, pero con el porcentaje tan alto de vacunación que tenemos hoy, más allá de que afecte a vacunados y no vacunados, ¿qué reflexión haces respecto a eso? Bueno, se ha comportado en particular en ir a buscar a las personas no vacunadas. Por eso estábamos muy preocupados de los rezagados y los niños que no habían partido su proceso de vacunación. Así que todas aquellas personas que nos estén viendo que todavía no se hayan vacunado, es un muy buen momento para acercarse a los centros y vacunarse efectivamente, como también nuestro llamado a los padres y madres a vacunar a los niños, porque ahí se habían desarrollado los brotes más importantes. Y aunque el virus tiene menores gravedades en los niños, igual si tenemos grandes brotes en niños vamos a tener casos de enfermedad inflamatoria y además vamos a retroceder en la escolarización que nos ha costado tanto. ¿Qué va a pasar en el país? También estamos en un escenario de incertidumbre porque nuestra vacuna es diferente de la que han utilizado los países que estamos mirando. Por ello, tenemos que seguir muy expectantes y, entre comillas, vamos a ver y vamos a poner a prueba cómo va a ser el desarrollo, particularmente de Sinovac, que ha sido lo más extendido en Chile, en el contexto de esta futura ola, junto con si va a ser una olita o una gran ola, como tú señalabas. Ajá. Isquia, déjame llevarte a un tema que tengo pegado durante la semana. Hay una niña que se llama Emilia Pérez, que tiene 1 año 8, que sufre de AME, ¿ya? No es el primer caso que me toca expandir, publicar. Me tocó el tema de Rafita también hace un tiempo, a través de mis redes sociales. Ella tiene 1 año 8 meses, tiene AME y tiene que comprar el remedio más caro del mundo para sobrevivir, ¿ok? Ese remedio cuesta 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos. Estamos haciendo colecta a través de las redes sociales. ¿Cómo es posible esto, Isquia? ¿Cómo es posible que dependa una niña de 1 año 8 meses de su vida? ¿Cómo es posible que Rafita dependa su vida del remedio más caro del mundo? Y hablamos de 1.600 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Es una locura. Primero, que este remedio, el valor que tiene es un robo. Y segundo, ¿y qué pasa si yo no tengo plata? ¿Qué pasa si yo no tengo plata para financiar esto? Entonces tú como presidente del Colegio Médico me gustaría escucharte qué pensamiento tienes respecto a la salud. O sea, este valor para una niña de 1 año 8 meses, que hay que estar haciendo colectas masivas para salvarle la vida, estamos cerrados. O sea, estamos cerrados. En vez de darle la mano, tiene que la población solucionarle la vida. ¿Qué piensas de esto, Isquia? Bueno, es un tema bastante complejo. Creo que tengo distintos análisis desde un rol primero de salud pública, otro que tiene que ver con las políticas públicas en torno a estos medicamentos ultra caros y otro es mi nuevo rol de madre. El primero tiene que ver cómo se organiza un país para poder dar efectivamente acceso a los distintos patologías que existen y entre ellas uno en general suele utilizar alguna modalidad como el NICE inglés o el ETESA chileno de poder ver cuál evidencia hay para justificar el uso de medicamentos en uno u otro lado. El segundo tiene que ver estos convenios para materias financieras, porque efectivamente estos medicamentos rodean el presupuesto hospitalario de más de 1 año de cualquiera de los centros de funcionamiento nacional. Entonces, realmente para un país como el nuestro, también las arcas estatales tenemos que tener algunos acuerdos de seguridad social, cambios en la tributación, para poder hacernos cargo de pacientes como Rafita o la niña que tú mencionas. Pero en tercer lugar, también está, y lo comprendo y empatizo con la familia, nosotros hace poco también participamos en la campaña de uno de nuestros propios colegas
que efectivamente necesitaba acceder a uno de estos medicamentos ultra caros, y creo que esto debería ser algo que deberíamos analizar a nivel no solo nacional, porque tiene que ver con la patentación de estos medicamentos que tienen un desarrollo tecnológico. La industria de medicamentos en general no hace estas actividades de forma solidaria, sino que hay más bien un fin lucrativo, Sí. y dentro de todo el desarrollo de los medicamentos esperan tener utilidades, y por lo mismo, con este bajo número de pacientes que requieren estos medicamentos, están estos costos que son exorbitantes. Sin duda hay que regularlo, porque la angustia de las familias Imagínate. de poder tener acceso a algo que pueda garantizar mejores expectativas de vida de los niños que están particularmente con AME es sin duda un drama que remueve las conciencias de todo un país, pero creo que es un problema multilateral. Hoy día no es un problema solo de Chile. Me encantaría, no hemos podido resolver el tema de las vacunas, pero me encantaría que hubiera una visión un poco más global en efectivamente cómo tener convenio, aunque si no es a nivel mundial, por lo menos nosotros a nivel latinoamericano, para poder hacernos cargo o tener un mayor poder de compra a nivel nacional, para poder ir en colaboración y en ayuda. Pero también tenemos que recordarnos que la solidaridad en el sistema sanitario no solo tiene que llegar en estas campañas puntuales, sino que necesitamos tener un sistema solidario para que ojalá nos permita tener acceso universal, no solamente a los casos de AME, sino también a los cientos y millones de otros pacientes que hoy día están postergados, rezagados, y que también no tienen acceso por la escasez de capacidad, y que tiene que ver con lo que conversábamos al inicio, de no poder hoy día tener financiamiento para todas aquellas familias que viven la angustia de un cáncer no diagnosticado, de la celeridad en la atención. Para mí el punto, Isquia, es que no por no tener plata me voy a tener que morir. No sé si me entiende. O sea, si yo no tengo plata, ya sé que me voy a morir. Si yo no le puedo pagar a mi hija la salud, sé que se va a morir. Eso a mí no me gustaría verlo a mí en mi país ni afuera tampoco. En este caso es mucho más patente, porque me imagino que hay muy pocas familias en Chile que podrían desembolsar desde su bolsillo. Eso es una locura. 1.600 millones. Uno tiene que hacer la empatía, de pesos, claro, es una locura. Pero esto a menor escala se vive en muchas otras enfermedades. Y por eso creo que el acuerdo para poder resolver no solamente debería acotar a los medicamentos ultra caros, sino que deberíamos avanzar hacia sistemas universales de protección sanitaria. Y yo espero que de la mano de la nueva Constitución eso quede consagrado, que tengamos los acuerdos, y tal como tú señalas, que no dependa de la plata que tenemos en el bolsillo, la expectativa de vida, las angustias que viven las familias, como es este caso, que es el caso más emblemático, que quizá lo demuestra con más crudeza, pero que es transversal a cómo funciona nuestro sistema sanitario. Isquia, te mando un abrazo y te agradezco mucho la conversación este día sábado en la mañana. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien. Gracias.